Bueno, pues vamos a resolverlo por el método, por métodos pues ya sin transformada de Laplace, sino con lo que hemos estado viendo de métodos propiamente de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, aquí, como vemos, pues dice, ya lo habíamos analizado, va a ser casi similar el análisis, porque mira, dice que se conecta un resistor en serie, entonces es un resistor en serie, un capacitor y un inductor. Y a una fuente de voltaje, pues bueno, entonces aquí hay una fuente de voltaje y pues es de corriente directa, así que esta es la notación de una fuente de voltaje de corriente directa. Entonces dice que es de 20 volts. El resistor dice que vale 12 ohms. El capacitor es de 0.1 faradios y el inductor es de 2 henrys. Dice formando un circuito pues, RLC por las características de los elementos. Si inicialmente se encuentra descargado el capacitor, pues eso quiere decir que el voltaje en él es 0 y y no circula corriente por el circuito. Bueno, si no circula corriente por el circuito, es decir, en el tiempo 0, quiere decir que pues no hay nada, entonces es esta condición. ¿Y qué más dice? Y bueno, también al no existir, al estar descargado el capacitor y al no circular corriente, entonces también la carga pues es igual a 0. Bueno, esto también puede verse de esta manera también, porque mira, se supone que la corriente es la derivada de la carga. Si la corriente es 0, pues la carga también es 0, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos las condiciones iniciales. Aquí sabemos que circula una corriente por este circuito, una corriente I, y sabemos que la corriente en un circuito en serie es igual en todo el circuito. Entonces la corriente en la resistencia es igual a la corriente en el capacitor y es igual a la corriente en el inductor. Bueno, nos piden, perdón, determinar en todo tiempo posterior una expresión para la corriente y otra para la carga. Entonces, ya tenemos todos los datos del problema, ya vamos a poder aquí analizar. Ahora, entonces, toda la corriente es la misma en todo el circuito, entonces lo podemos llamar simplemente corriente. Entonces, como tenemos como variable una corriente, pues nosotros ya hemos visto que cuando la variable que es nuestra variable de interés, que en este caso es la corriente, es pues una corriente, tenemos que aplicar la ley de voltajes. La ley de voltajes de Kirchhoff, que no recuerdo bien cómo se escribe. Entonces, ¿qué establece esta ley? Pues ya habíamos dicho que establece que la suma de todas las caídas de tensión alrededor de una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, si empezamos analizando desde este punto, nos encontramos con un signo menos, entonces lo tenemos que respetar. Entonces es menos 20, que es un voltaje. Seguimos la trayectoria y entramos a una resistencia, le podemos dar el signo más menos porque no tiene polaridad. Entonces es más 12 por I, ¿verdad? Sí. Si seguimos la trayectoria, llegamos aquí al capacitor. Entonces en un capacitor polarizado, este es el signo positivo del capacitor, donde tiene la línea totalmente recta. Y esta parte curveada es el signo negativo. Esa es la polarización de un capacitor. Entonces es más 0.1, no, 1 sobre C, ¿verdad? Es 1 sobre C. El voltaje en un capacitor es 1 sobre C, que es 0.1, por la integral de 0 a T de la corriente, ¿verdad? No era 1 sobre... Ah, sí, está bien. 1 sobre C. Entonces, más el voltaje inicial en el capacitor, pero que nos decía que se encontraba descargado, entonces es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí está
descargado. Ahora, seguimos el análisis en la trayectoria, vamos hacia aquí. Y el inductor podemos darle más menos, porque como vemos solo tiene esas características, entonces es más L, que es 2 henries, ¿verdad? Por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si seguimos la trayectoria, llegamos al mismo punto, porque esto solo es un conductor, y entonces no hay caídas de tensión. Entonces eso es igual a 0, ¿verdad? Vale, entonces ahora lo que podemos hacer es, podemos despejar esta constante hacia el lado derecho de la igualdad para poder dejar todas las variables de corriente de este lado y esta constante dejarla del lado derecho. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner 12 por i más 0.1, 1 entre 0.1 sabemos que es 10. Integral de 0 a t de la corriente por el diferencial de t más 2 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y eso es igual, entonces está negativo, pasa a positivo, es igual a 20. Ahora, nosotros sabemos, vamos a poner, pero la corriente, como sabemos, es la derivada de la carga, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Bien, entonces, si nosotros sabemos eso, podemos insertar esta igualdad, o sea, esto es equivalente, la corriente es la derivada de la carga, porque de esa manera nos eliminamos esta integral, porque esta es una ecuación íntegro diferencial. Entonces es muy complicado resolverlas. De hecho este tipo de ecuaciones, no sé si se los ha dicho su maestro, pero no existe un método como tal, no se abordan en los métodos de ecuaciones diferenciales que estamos viendo cómo se soluciona una ecuación íntegro diferencial por esos métodos. Ahí sí hay que aplicar forzosamente la herramienta que te presenté en la primera clase, la de la transformada. Ahí sí habría que aplicar a fuerzas esa estrategia. Pero entonces, bueno, pues gracias a esta igualdad, podemos eliminar esa integral. Entonces, vamos a insertarla. 12 por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Más 10, bueno, es integral de 0 a t de la derivada de la carga con respecto al tiempo por el diferencial de tiempo. Más 2 por la derivada ¿de quién? Pues de i, que es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y todo eso igual a 20. Ahora, sabemos que la derivada y la integral son un proceso inverso, entonces se van a anular. Justamente lo que ocurría con el exponencial y el logaritmo. Y bueno, este dt se va con este dt y simplemente nos queda la expresión de la carga. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 12 por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más 10 por, simplemente queda la carga, más 2 por, si a una derivada nosotros la volvemos a derivar, obtenemos la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Y todo eso igual a 20. Ahora, vamos a ordenar desde la derivada de mayor orden hacia la derivada n-1. A ver, vamos. 2 por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. De ahí, ¿quién sigue? Sigue la derivada 1. Más 12 por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y finalmente queda solo la expresión de la carga. Más 10 por la carga. Y eso es igual a 20. Nosotros sabemos, pues sí es muy recomendable normalizar una ecuación. Y ayer decíamos que era normalizar una ecuación, ¿sí recuerdas?
Sí, pues, cuando multiplicaba se dividía, ¿no? Para... Exactamente, el propósito de Pero en normalizar, esta ocasión sí, es que este coeficiente de la derivada de mayor orden se vuelva uno. Entonces, se va a vamos a dividir poner, entre dos. sí, normalizando, pues que en realidad es dividir, ¿verdad? Dividir entre un medio, dividir entre dos. Entonces, 2 entre 2 pues es uno, ¿verdad? Entonces es la de segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Más 12 entre 2 por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Más 10 entre 2 por la carga. Y eso es igual a 20 dividido entre 2. Simplificamos más todavía, tenemos que es la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. 12 entre 2 pues es 6 por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Más 10 entre 2 que es 5 por la carga. Y esto es igual a 20 entre 2 que es 10. Hasta aquí nosotros ya tenemos una ecuación diferencial porque solo contiene derivadas. Además es de orden 2, de segundo orden. ¿Y qué más podemos saber de ella? Ok, tiene coeficientes constantes, como ves aquí es 1, aquí es 6, aquí es 5. Son coeficientes constantes y además es no homogénea. Si recuerdas, esto se llama g de x. ¿Sí? Ajá, sí. Si g de x es diferente de 0, entonces es una ecuación diferencial no homogénea. No homogénea. No homogénea y con las características que dije al principio. ¿Vale? Entonces, pues básicamente es eso. Bueno, pues entonces ya la describimos. Y entonces, al saber que es una ecuación diferencial no homogénea, a ver, vamos a poner aquí, al ser ecuación diferencial no homogénea, em, debemos aplicar el método de coeficientes indeterminados. ¿Sí te acuerdas de ese método que hemos estado haciendo? Ah, es de, ajá, ¿Sí? ¿Sí recuerdas? Entonces, hagamos sería de ponerle en la ecuación, ¿no? exactamente ese miro. A ver, vamos a poner aquí. Cambiando variables para simplificar, la ecuación. Vamos a llamarlo así. O sea, para estar acostumbrados en pocas palabras a lo que dicen siempre los libros. Por ejemplo, esta, vamos a hacer hacia aquí. En lugar de ser segunda, o sea, va a ser derivada, pero vamos a llamarla y, vamos a poner y igual a q y t igual a x, ¿verdad? Para que sea igual que estamos acostumbrados en los libros. Es y' más 6y' más 5y. Y eso igual a 10. Entonces ya hicimos una expresión equivalente. Ya acostumbrados a trabajarla como normalmente nos la pondrían en una clase de ecuaciones diferenciales. Ahora, vamos a aplicar el método de coeficientes indeterminados. El primer paso, si recuerdas, es
resolver la ecuación auxiliar asociada. Entonces, ¿cuál es la ecuación auxiliar de esta ecuación? M cuadrada Exacto. 6M ¿Sí? igual a 10. Exactamente. ¿Cero? Mande. ¿Igual a 0? Sí, igual a 0 porque es ecuación auxiliar. Si recordamos, de la teoría de las ecuaciones auxiliares, tiene que estar igualada a 0. O sea, Sí. no esta es la homogénea. Estamos resolviendo la ecuación auxiliar, que es como suponerla que fuera homogénea, pero como no lo es, simplemente estamos aplicando el Para sacar método los para puntos, sacar, ¿no? porque Para recuerdas que la solución es igual a YC más YP, ¿sí? Estamos haciendo esto para encontrar esto, YC, ¿sí? Es lo único que estamos haciendo. Por eso es que se realiza ese paso. ¿Sí? se haría, o sea, M1 menos 5 y así, ¿vale? ¿En dónde? Ah, las raíces. Ah, sacar raíces, ¿no? M1 es igual a Menos 1. menos 1 exactamente. M2 es igual a menos 5. Perfectamente. Entonces, pues, ¿qué tipo de raíces son? Son reales y diferentes, ¿verdad? Creo que es caso 1. ¿Te pasé la foto o lo tienes por ahí? Creo que es caso 1, ¿verdad? Ah, ah, ah. Eh, para saber cómo vamos a poner, ¿no? Sí, para Creo que era con la T, ¿no? O sea, X1, digo, C1 exactamente. Entonces, era la... bueno, eso vamos a llamarlo paso 2. Como bien dices, YC es igual a C1, me dijiste, por E a la M1, que es a la menos X, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, sí. Más C2, Más C2 a la menos 5. exactamente a la menos 5X. Entonces ya sabemos quién es YC. Ahora, el paso número 3 que nos dice el método de coeficientes indeterminados, nos dice hallar el operador anulador de G de X. Y aquí vamos a poner, en este caso, bueno, en este problema, G de X es igual a 10, ¿verdad? Según lo que tenemos aquí arriba. Si G de X aquí vemos es 10. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí vamos a poner G de X es igual a constante, ¿verdad? Es una constante, ¿verdad? Entonces podemos describir este G de X como si fuera igual a una constante K. ¿Estás de acuerdo? O sea, es una constante. ¿Sí? Entonces, nosotros veíamos ayer y antier, más bien creo que ayer, que según el formulario que te mandé, la foto que está aquí en tu chat, ahí hay unas formulitas de lo que dice operador anulador, ¿vale? Entonces, si tú buscas en tu formulario que está ahí, en la parte de abajo, sí lo puedes ver. Ajá, sí estoy en la imagen. Ajá, en la parte de abajo donde dice operador, en rojo, tú tienes donde dice caso 1. Ahí dice operador D a la N. Ajá. Abajo dice funciones que anula.
Ahí tienes una K, tienes una X al cuadrado, y tienes puntos suspensivos X a la N menos 1, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora ya tenemos esa fórmula, por así decirlo. 10 es una constante, entonces es una K, una constante. Aquí está, es decir, esto lo va a anular. Entonces ya nada más hay que ver, a ver, si G de X, a ver aquí, si G de X es igual a 10, sigue el modelo, K por X a la N menos 1, ¿verdad? Según lo que tienes aquí, ¿verdad? Aquí K, ¿cuánto vale? Aquí K vale 1, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que tú tienes nada más es 10, es decir, nada más tienes esta K, ¿verdad? Sí, nada más la K. Entonces, eso quiere decir que esto es X a la 0, ¿verdad? Porque es K por 1, que es K, ¿verdad? Ujú. Entonces, por lo tanto, X a la N menos 1, en este caso, como dijimos, es igual a X a la 0, porque es igual a 1, ¿verdad? Porque solo tenemos esta K. Entonces Entonces, seguiría siendo K. sí, entonces N menos 1 es igual a 0, Ajá. porque aquí dice N menos 1 es 0. Entonces, N, ¿cuánto vale? ¿Cero? No vale Ah, 1 porque mira, N menos 1 es X al N menos 1. Y aquí X a la 0 es lo que tenemos aquí. ¿Sí? ajá. Vale, entonces, si hacemos esa igualación, N, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo puedes visualizar? Ajá. Sí. Ok, está bien. Entonces ya sabemos cuánto vale N. Entonces eso quiere decir que, por lo tanto, D a la N, que ya sabemos cuánto vale N, es igual a D a la 1, que es igual a D nada más, ¿verdad? Sí. Anula a K, que en este caso vale 10, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ok, entonces ya tenemos el operador anulador de ese 10. Vamos al paso número 4. Entonces, el paso número 4 es expresar la ecuación diferencial no homogénea en términos del operador D, en términos de D. ¿Sí? ¿Sí recuerdas cuál es la ecuación diferencial no homogénea? Ah, sí. Pues sí, ponemos la que tenemos primero, ¿no? De D4. Exactamente, esta. Porque se supone que nosotros, desde aquí ya habíamos dicho que esta era no homogénea, ¿verdad? Y entonces nosotros hicimos el modelo equivalente aquí con el cambio de las variables. Entonces esta es la ecuación diferencial no homogénea. Entonces a esta es a la que hay que aplicarle, bueno, hay que expresarla en términos de D, es decir, donde haya Y va a ser D. Entonces va a ser D2 porque es Y biprima, D2, pues ¿de quién? De Y. Más 6 por Y prima, que en este caso va a ser D de Y, ¿verdad? La derivada de Y. Más 5 por Y, eso se queda igual porque ahí no hay derivada. Y eso es igual a 10, ¿vale? Sí. O sea, la ecuación diferencial que estamos haciendo es Y' más 6Y' más 5Y igual a 10. Entonces, en términos de D, se vuelve esto. ¿Sí? Sí. Entonces, el paso número 6 es factorizar Y.
Si factorizas y, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con d cuadrada más 6 por d más 5 y todo va por y, ¿verdad? ¿Sí? Y igual a 10. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos al siguiente paso. Ok, el siguiente paso, que es el paso número 7. No, a ver, ¿cuál? No, este es el paso 4, paso 5, ¿verdad? Porque era 4, sigue 5. Sí. Perdón. Paso 6, entonces, es multiplicar por el operador anulador. Multiplicar la ecuación diferencial por el operador anulador. Es decir, ¿te acuerdas cuál era el operador anulador que para este caso? Era D, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es D por toda esta. Y aquí voy a poner una anotación. Se omite Y, es lo único que se hace. O sea, esta Y, pues la olvidamos. Es lo único que tenemos que hacer. Entonces es por D cuadrada más 6 por D más 5 igual a 10. A 10 por D, ¿verdad? Ujú. Ahora aquí, esto igual a 0. Recordar que D elimina a cualquier constante. Ujú. A cualquier constante K. En este caso, K es igual a 10, pues también la anula. ¿Sí? Sí. Vale, entonces ahora aquí vamos a tener que encontrar las raíces de esta ecuación. Ok. ¿Se te hace parecida a esta? O sea, si a esta le sacas las raíces, vamos a reescribirla en m cuadrada más 6m más 5. ¿Sí? Sí. Si le sacas las raíces, ¿cuánto obtienes? Son las mismas de hace rato, ¿verdad? Sí. ¿Y hace rato cuánto me habías dicho que era? -1 y -5. Exactamente. ¿Y esta cuánto vale? 1. No, 0. 0. Exactamente, vale 0. Entonces, vamos a escribir, a ver, el paso número 7 precisamente. En negro. El paso número 7 de este método es hallar quién es Y. Según lo que decíamos hace rato, este es, según la tablita que te di, bueno, el formulario es pequeño. Caso 1, Ah, ok, ok. Entonces, otra vez nada más ponemos C1 E a la menos X. exactamente lo mismo que habíamos hecho hace rato aquí. A ver. Ojo. A ver, déjame ver aquí, perdón. Sí, exactamente. Esto mismito, pues es lo mismo, ¿verdad? Es M1 igual a -1 y M2 igual a -5 y ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual esa Y? Es igual a no, perdón, C1, ¿verdad? C1 a la por E a la menos X X menos X más C2 por E a la... a la menos 5 por X. Exactamente, pero ahora todavía tenemos esta otra. ¿Y esta qué es? Pues es también
es una raíz real. Voy a poner, es raíz real y pues diferente, ¿no? Porque no tiene ninguna otra que se repita. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente seguir este patrón. Ah, ¿Sí? ya. En C1. teoría. Entonces sí, más C3, ¿no? Ah, no sé. C3, ¿qué seguiría? Por E a la 0. Exactamente, E a la 0. E a la 0x, que pues es 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? C1 por E a la menos x más C2 por E a la menos 5x más C3. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, el paso número 8. Paso número 8 decía, escribir la ecuación diferencial no homogénea en términos de YP. Ahora, aquí recordemos algo, es algo muy importante. ¿Te acuerdas que esto cómo se llama? Ah, este. Ah, YC. En el y que une formulario, con la. mande. Nos va a sacar. Ah, sí, sí. Y esto es YP, ¿verdad? Sí. Porque Ajá. Y es igual a YC más YP. Ajá. Y YC, a ver, vamos aquí. YC la habíamos obtenido aquí, ¿verdad? Aquí ya habíamos obtenido a YC, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo tenemos. Vamos para acá. Entonces ya sabemos aquí quién es YC, entonces lo que resta es YP, ¿sí? Sí. Vale, entonces ahora sí, escribir la ecuación diferencial no homogénea en términos de YP. YP es igual a C3, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es la ecuación diferencial no homogénea? Era Y Pues, prima más 6y prima más 5y igual a 10. exactamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es Y prima P más 6Y prima P más 5YP igual a 10, ¿verdad? Porque dice que hay que reescribirla en esos términos, ¿verdad? Si YP es C3, ¿cuánto vale la derivada de esa C3, constante 3? Ah, 0. 0, perfecto. ¿Cuánto valdría la segunda derivada de 0? 0. 0, perfecto. Entonces ya sabemos estas que nos pide aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Es 0 más 6 por Ah, 0. C3 sería 10 entre 5. Mande. Ah, sí, C3, ¿verdad? Sí, C3. Por lo tanto, como dice C3 es 10 entre 5. ¿Y cuánto es 10 entre 5? 2. Ok. Entonces, el paso número 9 sería formar un sistema de ecuaciones.
con las relaciones anteriores. Pero en este caso no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque aquí, en este caso, ya no tenemos derivadas. Aquí, bueno, mira, aquí pudiera haber una expresión muy grande de derivadas, porque ves que hay que derivar. Aquí pudiera haber una derivada muy grande, aquí una derivada muy grande, y aquí pues nada más YP. Ajá. Y entonces habría que, como lo que hicimos el primer día, cuando hicimos un sistema de ecuaciones diferenciales, un sistema de relaciones, perdón. ¿Te acuerdas que vimos quién iba multiplicada por qué variable y así, verdad? ¿Sí? ¿Sí recuerdas más o menos? Ah, pues había que hacer lo mismo aquí. Pero como eso salió muy sencillo, o sea, 0 más 0 más 5c, rapidito se determinó quién era esto. Pero si fuera un sistema más complejo, habría que hacer un sistema de ecuaciones como el que hicimos el primer día, igualito, ¿vale? Pero entonces aquí no aplica. Y bueno, el paso número 10 y último, al menos de este método de resolución de la ecuación diferencial no homogénea, ahora es insertar los valores de las constantes en y igual a yc más yp, ¿sí? O sea, aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba ya teníamos y igual a yc más yp. Aquí está. Entonces, sería reescribir esto y ya poner el valor de C3. ¿Sí? Entonces, y es igual a C1 por e a la menos x más C2 por e a la menos 5x más C3, ¿que cuánto vale? 2. Más 2. Perfecto. Entonces, hasta aquí podríamos decir que ya la resolvimos. ¿Sí? Hasta aquí podríamos decir que ya la resolvimos. O sea, el método ya la resolvió. Vamos aquí, vamos a poner regresando a las variables del circuito, así vamos a llamarlo. ¿Te acuerdas que y era igual a la carga y t era igual a x, verdad? Sí. Entonces, q de t es igual a constante 1 por e a la menos t más constante 2 por e a la menos 5t y más 2, ¿verdad? Hasta aquí podríamos decir que ya estaría resuelta, pero como tenemos condiciones iniciales, si recuerdas que con ello podemos determinar estas otras constantes, ¿verdad? Ok, entonces. Al tener condiciones iniciales, es posible hallar C1 y C2, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿ande? O sea, nomás nos quedaría C1 más C2 más 2. Ah, sí, exactamente. Bueno, a ver, vamos a llamar esto ecuación. Vamos a llamarle ecuación 2. No sé si por allá arriba tenemos esto. Ok. Sabemos que Q de 0 es igual a 0, ¿verdad? Sí. Y Q' de 0 es igual a 0. Entonces, como tú dices aquí, si lo insertamos en esa ecuación, dijiste que quedaría así. ¿Cómo me dijiste que quedaba? Más C2. Ah, sí, más C2. Más 2. 0 más 2. Ok.
Vamos a llamarle 2.1. Ah, ya es un sistema de ecuaciones, ¿no? Sí, pero aquí no podemos obtener nada con esta simplemente, porque verdad que aquí tienes dos incógnitas, C1 y C2, y solo tienes una ecuación, ¿verdad? Necesitas otra ecuación, ¿verdad? Ok, entonces necesitamos otra ecuación. Necesitamos otra ecuación para poder C1 y C2. Entonces, ¿dónde está color? Vamos a poner aquí. Recordar que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí podemos derivar eso. Si Q de t era igual a C1 por E a la menos t, más C2 por E a la menos 5t, más 2, entonces, ¿la corriente cuánto vale? C1 por la derivada de B por E a la B, ¿verdad? Sí. Más C2, constante por variable, igual aquí. Derivada de la variable 5 por 1 por E a la menos 5t. ¿Cuánto vale Sí. entonces la corriente? La corriente vale menos C1 por E a la menos t. Este menos pues sale menos 5C2 por E a la menos 5t, ¿verdad? Entonces ya tenemos cuánto vale la corriente. Ahora, vamos a poner aquí. Condición inicial y de cero, es decir, en el tiempo cero dice que no circula corriente, ¿verdad? Entonces, condición inicial en, vamos a llamarle 3, en la ecuación 3, ¿vale? Entonces, estamos evaluando en el tiempo cero, es 0, ¿sí? En el tiempo cero, menos C1 por E a la menos 0, o sea, E a la 0, menos 5 por C2 por E a la menos 5 por 0. Entonces, pues este C a la 0 se hace 1 y este también se hace 1. Entonces, 0 es igual a menos C1 menos 5 C2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Le llamamos a esta 3.1. Ahora, vamos a llamar el sistema 2.1 y 3.1. Entonces, es menos C1 menos 5C2 es igual a 0. ¿Y la anterior cuánto era? La 2.1 era C1 más C2. Igual a menos 1. ¿Cuánto era, perdón? C1 más C2, y si este lo pasamos para acá, Menos 2. Igual a menos. C1 más C2 igual a menos 2. Exactamente. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas. ¿En serio? ¿No recuerdo mal o no me dijiste que no sabías resolver estas en tu calculadora? Ajá, no tengo para la calculadora. No, sí se puede, porque yo ya vi tu calculadora y sí se puede. Sí. Ok, en este sí tiene que aparecer ya bien. A ver. CLA, ¿no?
Mande. Bueno, la mía es 991 LA. No sé si cambié el ese. A ver, ahorita checamos. A ver, ok, mira, aquí está. ¿Sí te aparece eso? Mira, a ver, vamos. En modo, sí te aparece modo, ¿verdad? ¿A modo? ¿Sí? ¿Modo? Ujú. ¿Se aparece EQN en el 5? Sí. Dale. No, EQN no. ¿Qué te aparece entonces? Nada más Equaya. De Ok, ecuación. a ver, dale ahí. Ajá. ¿Te aparecen esas opciones? Sí. A ver, ahorita espera un tantito. Ok, el primero que tenemos es este. Nosotros también tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿verdad? Una. Ajá, dale en uno. Así como él, nomás le dio uno. Ah, ya. Ok, te aparecen esos cuadritos, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Entonces, a ver, ahorita vamos a seguir. Ok, perfecto. Ya lo tenemos. A ver, vamos aquí. Vamos. Las C sería un medio y las C1, 5 medios. Menos 5 medios. Exactamente, sí, da eso. ¿Ya lo resolviste entonces? Ujú. Perfecto, entonces ya aprendiste hoy que en tu calculadora, con la opción uno resuelves un sistema de 2 por 2 así como este. Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Y con tu opción 2 ahí en tu calculadora resuelves problemas de 3 por 3 es decir, tendrías tres ecuaciones, esta y esta, y tendrías tres incógnitas, es decir, tendrías C1, C2 y C3, ¿vale? Sí. Bueno, entonces ya esa es una gran herramienta, entonces, como me dijiste C1, ¿cuánto vale? Un medio y digo, menos 5 medios. Ok, C1 menos 5 medios, Y C2, un medio. C2 un medio. Menos 5 medios y un medio, perfecto. Vamos a lo siguiente. Ok, ya tuvimos eso, entonces ahora sí. C1 y C2 en expresiones de corriente y de carga, ¿vale? Insertarlas. Vamos a ver aquí. La corriente era esto, ¿verdad? ¿Sí te Sí. acuerdas? Entonces es menos C1 por E a la menos T. Entonces es la corriente es igual a C1. A ver, vamos a escribirla. C1 por E a la menos T. A ver, déjame checar. Voy a reescribir. C1 menos C1 por E a la menos T. Menos C1 por E a la menos T. Menos 5C2 por E a la menos 5T. Menos 5C2 por E a la menos T. Menos 5T. E a la menos 5T, vale. Y las de carga, ¿a qué era igual la carga? Aquí está, C1 por E a la menos T. C1 por E a la menos T más C2 por E a la menos 5T más 2, vale. Entonces ahora, si ya sabemos cuánto vale C1 y C2, entonces la carga es igual a C1, que cuánto valía C1 menos un medio. Un medio por E a la menos T más C2 que vale menos
No, perdón. C1 vale menos 5 menos, medios. Sí, ¿verdad? C1, ¿verdad? C1 es menos 5 medios por E a la menos T. Vamos a la siguiente. Más un medio me dijiste que vale C2 por E a la menos 5T, ¿verdad? Más 2. Entonces, esta es la expresión final de la carga. Y la corriente valdría menos C1 menos por C1 que es menos 5 medios. Menos por menos pues es más. Entonces es por E a la menos T menos 5 por C2, 5 por un medio. 5 por un medio pues es 5 entre 2, ¿verdad? Por E a la menos 5T. Y esta sería la expresión para la corriente. La corriente se da en amperes. La carga se da en Coulomb. Y pues ya estaría listo. A ver, vamos a comparar. Ok, la carga, que es la de arriba, es menos 5 medios de E a la menos T. Aquí está. Más un medio de E a la menos 5T. Aquí está. Más 2, aquí está. Más 2. Y pues se da en Coulomb. Ahora la corriente. La corriente es igual a 5 medios de E a la menos T, que aquí está. Menos 5 medios de E a la menos 5T. Aquí está también. Y la corriente se da en amperes, que pues ya lo dijimos aquí. ¿De acuerdo? sí, ¿Quieres recapitular lo que hicimos? sí, sí, ¿Sí? sí. Vale, vamos a recapitular así de manera general. Vamos aquí, a ver. Lo primero que hicimos pues fue describir el circuito. Nosotros dijimos, bueno, el problema decía que una resistencia se conectaba en serie con un capacitor y con un inductor. Entonces siempre tenemos que hacer esta configuración cuando sea en serie, pues es la resistencia y empezamos por la barra recta del capacitor, después la curviada, que recuerda que aquí en un capacitor la parte recta es la positiva y la parte curviada es la negativa, entonces siempre tratar de que lo representemos así. En donde fluye la corriente, poner la barra recta por convención, vamos a decirlo así. Después ponemos el inductor, que pues el inductor, como ves, no tiene ninguna distinción como pasa aquí en el capacitor. Ahora, decía que se conectaban a una fuente de voltaje de corriente directa, que es de 20 volts. Entonces, en esta trayectoria que pues está cerrada, como puedes ver, circula una corriente así. Entonces, la corriente en un circuito en serie es la misma en todo el circuito, entonces la corriente en la resistencia, en el capacitor y en el inductor son iguales. Le podemos llamar simplemente corriente. Decía que al inicio no circulaba corriente, entonces la corriente en el tiempo cero es cero. Entonces decía que el capacitor estaba también descargado. Entonces eso quiere decir, bueno, si no hay corriente, a ver, si la corriente es la derivada de la carga, a ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Aquí lo dijimos. La corriente es igual a la derivada de la carga. Si, si la carga es cero, pues su derivada es cero, ¿verdad? Entonces, más bien si la derivada, no, perdón. Espera, si la corriente es cero, pues si tú derivas la corriente, no, perdón. Me estoy haciendo muy, a ver, espera, me estoy confundiendo. Se supone que en el inicio del circuito no fluye corriente, ¿verdad? Ajá. Entonces, entonces se supone que la corriente en el tiempo cero es cero. Entonces eso quiere decir que también el capacitor está descargado, entonces quiere decir que no hay carga, ¿verdad? Se supone que la carga son el movimiento de los electrones, ¿verdad?
Y si no hay flujo de electrones, pues no hay carga, entonces por eso se considera cero. Y pues la derivada sería también cero, ¿verdad? Ajá. Vale, la derivada de cero es cero. Ahora, como tenemos como variable a la corriente, cuando la variable es la corriente, se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, establece que la suma de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es igual a cero, ¿sí? Entonces, pues aquí empezamos el análisis con este punto hacia arriba, o sea, como fluye la corriente. Entonces nos encontramos con un signo negativo, le damos menos 20. La resistencia no tiene polaridad, podemos dar un signo más aquí, más 12 por I, que es voltaje. Aquí nos encontramos con esta parte del capacitor, que es la positiva, entonces es más el voltaje en el capacitor, que es 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente, ¿verdad? Más el voltaje inicial en el capacitor, que pues está descargado, vale 0. Seguimos en el análisis y podemos dar también la misma convención que estamos utilizando, más menos. En el inductor se puede hacer eso. Más 2 por, que es la, perdón, más L por la derivada de la corriente, que es el voltaje. Entonces, la inductancia vale 2, ¿verdad? Y la derivada de la corriente. Seguimos la trayectoria y llegamos al mismo punto, y pues eso es igual a 0, según la ley. Después, simplificamos esta ecuación y llegamos a que pues es una ecuación íntegro diferencial. Vamos a quitar la integral con esta igualdad de que la corriente es la derivada de la carga. Entonces podemos eliminar la integral con la derivada y simplemente nos queda esta ecuación. Después de que pasó eso, nosotros lo único que hicimos fue ordenar la ecuación de mayor exponente de la derivada al de menor, o sea, de la derivada de mayor orden a la de menor orden. Después normalizamos esa ecuación, es decir, que el coeficiente de la mayor derivada sea 1. Y bueno, una vez que ya la tenemos, podemos describirla. Es una ecuación de segundo orden, de coeficientes constantes, y además es no homogénea por este 10, porque eso es g de x. Y si g de x es diferente de 0, la hace ecuación diferencial no homogénea. Entonces, al ser no homogénea, tenemos que aplicar algún método de ecuaciones diferenciales. En este caso, utilizamos el método de coeficientes indeterminados. Podríamos utilizar otro método para resolverlo, como la transformada de Laplace, o también, si esta g de x no la pudiéramos anular por este método, tendríamos que, con el operador anulador, el que calculamos, si no se pudiera eliminar, tendríamos que utilizar otro método que se llama variación de parámetros. No sé si ya lo viste. No, ¿No lo has visto? no. Ah, bueno, pues creo que entonces aún no llegan a ese tema, pero variación de parámetros es otro método para resolver este tipo de ecuaciones no homogéneas y sigue siendo dentro de los métodos de las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hicimos aquí fue cambiar estas variables a las variables clásicas pues de cualquier problema, desde cálculo. O sea, a la Q la llamamos y al tiempo pues lo vamos a llamar X. Entonces, tenemos esto. Segunda derivada pues es Y' más 6Y' más 5Y igual a 10. Y aquí dijimos los cambios de variable que hicimos. Ahora, el paso 1 es resolver la ecuación auxiliar asociada a la ecuación no homogénea. Entonces, le sacamos esto, m cuadrada más 6m más 5 igual a 0, porque es como si la estuviéramos haciendo homogénea para sacar su solución complementaria. Entonces, aquí vemos que las raíces son reales y diferentes, pues aplica este tipo de solución. Ahora, hallamos el operador anulador para eliminar esta g de x. Aquí está g de x. Es decir, estamos tratando de forzar que la ecuación no homogénea se vuelva homogénea, ¿sí? Entonces, aquí g de x es una constante k. Según las formulitas que yo te pasé en la foto del formulario,
el operador d elevado a la n elimina estas funciones, una constante, elimina una variable x, una x elevada al cuadrado, y en general cualquier x elevada a la n-1. Entonces, si aquí nosotros solo tenemos 10, quiere decir que es una constante. No hay x, entonces es x elevada a la 0, porque vale 1. Entonces, si sabemos que es x elevada a la 0, pues n-1, vamos para acá, n-1 es igual a 0, porque aquí lo está diciendo. X a la n-1, en este problema es x a la 0. Por lo tanto, n-1 es igual a 0, y de aquí sacamos que n es igual a 1. Por lo tanto, el operador de a la n es para este problema d elevado a la 1, que es igual a d. Y este va a anular a cualquier constante. Y en este caso la constante vale 10. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso dice que tenemos que expresar la ecuación no homogénea en términos del operador d. Es decir, esta y' más 6y' más 5y igual a 10 va a ser en esta notación d cuadrada y, o sea, d 2y, como diciendo segunda derivada de y, más 6 derivada de y, está aquí, más 5y, o sea, porque esta no tiene derivada, igual a 10. El siguiente paso es factorizar esta y y. Se factoriza y pues adentro nada más queda d al cuadrado más 6d más 5 igual a 10. Lo siguiente que se debe hacer es multiplicar por ese operador anulador que nos va a eliminar esta g de x. Estamos como forzando a que se vuelva homogénea. Y entonces lo multiplicamos en ambos miembros de la ecuación y omitimos esta y, ¿vale? Es lo que estamos haciendo. De aquí sacamos las raíces de esta ecuación, que es menos 1 menos 5, y esta es 0. Entonces, diferente, esta es diferente de esta y esta es diferente de esta. Entonces solo es un caso 1, raíces reales y diferentes. Entonces, sabemos que y es igual a una solución complementaria, que es una YC más una solución particular. Y entonces aquí nosotros tenemos que calcular. Pues dijimos C1 por E a la menos X, más C2 por E a la menos 5X. Y la siguiente también es diferente, entonces es más C3 por E a la M3, que vale 0 por X. Entonces nos queda esto. ¿Vale? Entonces aquí lo que sigue es escribir la ecuación diferencial no homogénea en términos de YP. YP que ya sabemos aquí quién es, simplemente C3. Entonces YP es C3, la derivada de una constante es 0, y pues la segunda derivada de 0 es 0. La ecuación diferencial no homogénea es esta. Y pues le ponemos YP, y ya sabemos cuánto vale cada derivada de Y. Entonces la segunda vale 0, la primera vale 0 por 6, más 5 por YP, que sí vale C3. Entonces aquí rápidamente sabemos cuánto vale C3. ¿Sí? El siguiente paso sería el sistema de ecuaciones con las relaciones anteriores, es decir, lo que te platiqué, aquí hubiera una derivada grande, aquí hubiera otra derivada grande, y aquí habría quien es YP si fuera una expresión grande. Habría que hacer las relaciones de este miembro con respecto a este miembro, como lo que hicimos en la primera clase, para encontrar un sistema de ecuaciones, pero aquí no aplicó porque mira, salió muy rápido. El paso número 10 es insertar los valores de las constantes anteriores, pero en este caso solo es C3, en la solución Y igual a YC más YP, que ya habíamos calculado en esta parte. Simplemente es agregar cuánto vale C3. Y pues aquí lo escribimos. Después, ya aquí, hasta aquí el método de coeficientes indeterminados termina. Hasta aquí coeficientes indeterminados. Termina método de coeficientes indeterminados. Hasta aquí termina. Y aquí podríamos decir que ya solucionó la ecuación. Si no tuviéramos condiciones iniciales, prácticamente que ya aquí quedaría el problema, ya nada más habría que regresar a las variables del circuito.
Entonces regresamos a las variables del circuito. Y es igual a la carga y T es igual a X. Pues ya las insertamos aquí. Pero como tenemos condiciones iniciales, estas nos ayudan a encontrar los coeficientes de la solución. Entonces, tenemos que aplicarlos. A la carga, pues ya sabemos que vale 0 en el tiempo 0 y la derivada de la carga vale 0 en el tiempo 0 también. Entonces, simplemente los insertamos en esta ecuacióncita y obtenemos esta expresión. Pero con esta simple ecuación no podemos despejar los valores de ambos constantes. Necesitamos otra. Porque son dos variables y una ecuación, entonces no se puede. Entonces, pero sabemos que la corriente es la derivada de la carga, entonces derivamos la expresión de la carga, obtenemos la expresión de la corriente, le aplicamos las condiciones iniciales también y obtenemos esta otra ecuación. Entonces ya nada más con este sistema de ecuaciones, ahora sí ya lo resolvemos y obtenemos cuánto vale C1 y C2. Y esas constantes las insertamos en la corriente y en la carga. Y ahora sí ya tenemos las respuestas. Y pues básicamente sería todo lo que hicimos en este problema. Y como te das cuenta, en todos los problemas es prácticamente lo mismo. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Sí. ¿Sí has podido ver eso? Qué bueno Sí, que... como sí son pasos sí, muy similares, ¿no? Pero como que sí se, como que como son luego varios pasos como que luego o sea, me pierdo cuál tenía antes. Ok. Sí, te entiendo. Ujú. Y como que es largo, ¿no? O sea, me pierdo cuál era Sí, es la muy largo. Muy largo. A ver, aquí nada más quiero ver algo muy rápido. Porque ves que me confundí hace rato que te estaba tratando de explicar. A ver, pero ahora sí. No me puede dejar así esta duda. A ver. O sea, te lo expliqué conceptualmente, pero también te lo quiero explicar así matemáticamente hablando. A ver, entonces, se supone que si tú integras aquí e integras aquí, esto se va con esto. O sea, si estamos integrando en ambos miembros, no estamos afectando esta ecuación, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que tendríamos que la Q, bueno, es de 0. Eso sí, integral de 0, 0. Ahí está ya. Aquí está, mira. Se supone matemáticamente cómo sabríamos que la carga es 0. Mira, si la corriente es igual a 0, ¿sí? Sabemos que la corriente es la derivada de la carga, ¿verdad? Entonces, si evaluamos en 0, esta es la corriente. Entonces, la corriente en el tiempo 0, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿verdad? Sí. Y eso es igual a la derivada de la carga, ¿verdad? Sí. Ok, pero nosotros queremos saber cuánto vale Q de 0, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, como estamos evaluando en T igual a 0, podemos integrar en ambos miembros para saber cuánto vale esta Q de 0. ¿Estás de acuerdo? Integrar, ¿dijiste? Sí, mira, o sea, vamos a evaluar aquí. Sabemos que la corriente en el tiempo 0 es igual a 0, ¿verdad? Sí. Sabemos también que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, si evaluamos en T igual a 0, ¿cuánto vale esta corriente? Vale 0, ¿verdad? Ajá. ¿Y esto a quién es igual? A la derivada de Q en el tiempo 0 con respecto al tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver aquí. Entonces, yo quiero saber cuánto vale Q. Q de 0, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí vamos. Vamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para saber, para despejar esta Q de 0?
que ya hasta lo hemos hecho para evitarnos la integral. Ah, sí, para evitar la integral era sustituir en la i, ¿no? Ajá, pero aquí como por ejemplo, en este problema, por ejemplo, a ver aquí, para quitarnos la integral que hicimos, insertar que la corriente es la derivada de la carga, ¿verdad? Sí. Aquí Ajá. queremos quitar la derivada, ¿qué es lo que tendríamos que agregar? Integrar, una integral. Integrar de este lado, pero también integrar de este lado para no afectar, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Vale, entonces, si tú integras, agregas un dt, este dt elimina este dt y esta derivada se va con la integral, ¿verdad? Sí. Entonces solo te queda q de 0 es igual a la integral de 0. ¿Cuánto es la integral de 0? ¿De cero? 0. Y ya con eso, ¿qué sabemos ahora? Esto, ¿verdad? Sí. Eso era lo que hace rato te trataba de explicar, pero no pude hacerlos como ese análisis en mi mente. Pero aquí está. Esa es otra manera de determinar que la carga es igual a 0.